derechos humanos de los que siempre blasfemaron, pero a los que ahora se acogen y esgrimen como interesada bandera. Ese, el de la pacificación, es un título que no se lo cedo a nadie. Ese es el título que ninguna acusación, que ningún fiscal y que ningún titular periodístico podrá quitarme. Y es que para ello tendrían que arrebatárselo al mismo pueblo y la historia. Una cultura de paz. Para quien habla, la paz no fue solo una bandera, o un discurso, o una promesa. Para mí la paz fue una práctica de vida. Fue la justicia, pero no solo la justicia de los códigos, sino la justicia real. La justicia de la acción, no la del olvido. Nadie podrá negar de que en el Perú de los 90 mi gobierno derrotó al terrorismo. Fui el conductor político de esa compleja tarea. Pero lo que es más importante aún, de establecer una cultura de orden, de respeto a los ciudadanos y sobre todo una cultura de paz. Fue mi gobierno que, llevando el Estado a lugares tan lejanos y olvidados, nos preocupamos por restituirle sus derechos fundamentales. No como antes, en que el Estado solo se acordaba de ellos para exigirles sus obligaciones. Puedo decir sin falsa modestia que fui el presidente que durmió y amaneció con ellos en los días más aciagos del terror, o en medio de la tragedia y la emergencia, que escuchó sin intermediarios, de la propia voz del peruano más remoto, sus problemas y necesidades más apremiantes. Ese solo hecho, el del diálogo directo y cotidiano con el pueblo, fue un hecho de justicia que ellos sí valoraron desde un inicio. Un acto de restitución de la esperanza y de sus más elementales derechos. La paz fue señal que había que darle y que nunca se le dio a ese Perú olvidado y sin derechos, para que esos peruanos no se sintieran extraños en su propia nación. Una señal que durante años, durante siglos en algunos casos, los diversos gobernantes no se preocuparon en dar. Peruanos que, viviendo ya en zonas alejadas y poco accesibles, con la llegada del terrorismo terminaron convirtiéndose en peruanos aún más remotos e inaccesibles. Y es que para mí la política no podía entenderla como la sensualidad del poder, sino como un esfuerzo constante por el servicio a los más pobres y los más necesitados. Esas acciones de paz fueron el denominador común en casi todos los rincones del Perú y tuvieron como constante el diálogo tolerante y la estrategia clara. Así se dio, en mi paciente persistencia y en la convicción de que la paz con el Ecuador, esa que nadie logró en más de 150 años, era posible dialogando. Se dio en esa paz que también se hizo patente, en la paciencia y el control con lo que asumimos la toma de rehenes del MRT en la embajada japonesa. Rehenes que entre quienes se llaman mi propia madre y mi hermano Pedro. Igualmente estuvo presente la paz. Con la vida en riesgo de los rehenes, tuvimos que poner en marcha el exitoso operativo Chavín de Aguantas de la manera menos cruenta,
con el menor costo. Esos mismos hitos de justicia y paz estuvieron en las capturas, sin un solo disparo, sin una sola gota de sangre de los principales cabecillas del terrorismo, como Abimael Guzmán o Víctor Polay. Métodos de paz continuos y sistemáticos que nadie con dos ojos podría encontrar en la abrupta irrupción violenta, demencial e intolerante de hechos condenables como los de Barrios Altos y La Cantuta. Mi lógica y mi razón se han forjado en el cotidiano contacto con las penurias del pueblo más necesitado. Creo que por ello he tenido la responsabilidad de gobernar con el corazón en la cabeza. Siento una gran satisfacción de haber estado a la altura de tan difíciles circunstancias, de haber asumido el liderazgo y la conducción política con la que recuperé el terreno perdido durante 10 años. Yo sí asumí esa conducción política que el pueblo y las propias fuerzas del orden reclamaban. Y lo digo sin medias tintas. Una conducción con liderazgo, haciéndolo sentir a los terroristas que nunca más podrían actuar con impunidad, que ahora con el gobierno del presidente Fujimori sí había una estrategia integral y eficaz para derrotarlo, que por primera vez había alguien que lo sacaba al fresco, que por primera vez también había un conductor y una política que convirtió al militar y al policía, que antes eran vistos con temor, en sus amigos, en sus principales aliados. Por eso, señor presidente, con la autoridad que me da, ser el primer gobernante de un Estado que derrotó al terror y lo derrotó con las armas de la paz, yo rechazo tajantemente que se haya pretendido decir aquí que mi gobierno se aplicó la ley del ojo por ojo. Pero se tenía que cerrar el círculo de la violencia. Por lo que decidimos dar también el paso firme y necesario para cerrar las profundas heridas de una larga década de sacrificio, de desolación, de desesperanza y muerte. Decisión que mis acusadores han pretendido convertir en un propósito de impunidad, desconociendo la cuantiosa experiencia histórica que nos señala cómo se restañaron las heridas para cerrar el círculo de la violencia en el mundo. Personalmente comprendí que solo cerrando esas heridas podíamos evitar la infección de nuestra nación con un rencor eterno que nos iba a conducir a la inmovilidad. Porque entendí que solo así podíamos instalar una verdadera cultura de paz. Es por esto, para dar un corte a esta terrible historia a esta terrible etapa de la historia peruana, que luego de dar la ley de arrepentimiento, promulgo la ley de amnistía. Ambas leyes, hay que recordarlas,
sustentadas incluso por otros grupos políticos en el Congreso.